Shavua Tov Umeboraj para todos ustedes, Talmidim y Talmidot de la Torah y del Mashiach Yeshua, Adoneinu, Morenu, Berrabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Shavua Tov significa buena semana y Umeboraj significa y de bendición. Bueno, damos gracias por este inicio de semana. Y ya estamos en Yom Rishon, en el primer día de la semana. Y bueno, esperamos que hayan tenido un feliz Shabbat. Estamos de nuevo en Barrejov, en la calle, caminando, haciendo ejercicio, practicando los consejos que el Eterno nos pone a dar, ¿no? Porque no es solamente decirlo, sino aplicarlo. Pues aquí estamos haciendo caminata, trabajando y haciendo caminata. Bueno, hoy estamos haciendo una combinación entre Talmud Mashiach y Barrejov. Y el Eterno ponía en mi corazón compartir una reflexión sobre el tema de juzgar a la ligera, que tanto daño nos hace y con el que tanto daño hacemos. Entonces, precisamente, este tema que nos habla Mashiach, cuando él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que juzguéis, con la misma medida con que midáis a los demás, seréis medidos. Entonces, casi siempre nosotros olvidamos eso. Nosotros olvidamos que nuestra función es la de Talmidim, que nuestra función es la de hacer Talmidim para Yeshua, es la de hablar Torah, es la de ser luz. El pueblo de Israel es llamado a ser luz a las naciones. Pero en ninguna parte nosotros encontramos de que por más de que se nos haya dado la Torah, haya una misvá en la cual diga que nosotros somos jueces. Antes, el Eterno es el juez del universo. Y Él tiene un rey soberano que ha puesto sobre el mundo y sobre Am Israel, y es su hijo, el Mashiach. El Mashiach ben David, el Mashiach ben Elohim, Yeshua. Entonces, si hay un juez, pues realmente la función de juzgar es de él. Nosotros debemos antes comportarnos y juzgarnos a nosotros mismos, no a nuestro prójimo. Porque también hay la frase, ¿no? Juzgar con justo juicio. Pero, ¿qué es juzgar con justo juicio? ¿Es juzgar a los demás? ¿O es juzgarnos a nosotros mismos? Cuando nosotros decimos hay que juzgarlo todo, estamos hablando de mirar si las cosas que vamos a hacer están de acuerdo a la Torah o no están de acuerdo a la Torah. Un ejemplo, el juicio que debe hacer un ciudadano es mirar que sus actos estén dentro de la legalidad. Un ciudadano no puede dárselas de juez. Esa función es para el juez de su ciudad, el juez de su país. Entonces, por ejemplo, un ciudadano no puede a alguien que viola una ley de tránsito pararlo y sacarle una multa o quitarle la licencia de conducción porque yo juzgué que tú estás haciendo una verá. La verá en hebreo es una infracción. Y hacer las veces de juez. Asimismo, lo primero que nosotros debemos hacer, o lo que deberíamos hacer, es juzgar nuestros actos y dejarle la función de juez al que tiene ese cargo, no nosotros. ¿Para qué? Porque cuando el Eterno ve que nosotros
estamos usurpando su lugar, pues nos jala las orejas y dice, ah, tú le estás abriendo un expediente a tal persona, entonces vamos a abrir tu expediente a ver cómo estás tú. Y con la misma medida con que yo esté juzgando a esa persona, yo voy a ser juzgado. Ese es el peligro de juzgar a los demás. Nosotros tenemos que exhortar el pecado, pero amar al pecador. Aborrecer el pecado, pero amar al pecador. No quiere decir que nos tengamos que quedar callados. Si nosotros vemos que alguien de la Keilah, alguien de la comunidad, o sea, alguien que tiene Torah, está cometiendo una infracción, nosotros debemos llamarlo aparte y exhortarlo en amor, como dice Yeshua. Si él sigue en ese pecado, debemos llamarlo y con unos testigos volverlo a exhortar en amor. Luego Yeshua dice, si él insiste en ese pecado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomarlo por Goy. O sea, tomarlo por Goy significa, si alguien no se sujeta a la Torah, yo no puedo exhortarle en Torah. ¿Por qué? Porque alguien que ve que está pecando contra las misbot del Eterno, que está pecando contra Elohim y contra su prójimo, y no entiende o no acepta una exhortación, está queriendo decir que la Torah no es autoridad para él. Es algo así como si yo quisiera aplicarle la ley del país de Israel a alguien que no es de Israel. Si esta persona está diciendo, es que yo no soy de Israel, no me sujeto a la ley de Israel, ¿yo qué puedo hacer? No puedo obligarlo. Por eso nosotros no podemos obligar a que los goyim, o obligar a que los que no creen en la Torah, no creen en Elohim, ni creen en Yeshua, se sujeten a la Torah. Lo único que nosotros podemos es llamar al arrepentimiento, es hacer esa función de atalayas y decir, hay un Elohim que es rey sobre todas las cosas. Hay unas misbot, hay una Torah que fue entregada para el que la quiera recibir. Hay un perdón recibido, que se puede recibir a través de un sacrificio, de un cordero que Él entregó. Ya los que quieran entrar a esta aceptación, entran a ser parte de los que podemos exhortar en amor. De resto, simplemente podemos hacer advertencias, por ejemplo, una atalaya. El atalaya le es ordenado por el Eterno hacer advertencia, tanto al pueblo de Israel como a los que no son pueblo de Israel. Ya una advertencia es diferente a una exhortación. Una advertencia, tú no puedes coger a cada persona que está pecando del mundo y llevarla a uno o dos testigos y decirle, mira, tú estás pecando en eso. No te va a entender, te va a apedrear, te va a hacer ciertas cosas. Pero vamos a enfocarnos un poco más sobre el juzgar a la ligera. Y les quiero compartir una vivencia personal y una pequeña historia. La pequeña historia habla de un sabio de la Torá. Era un gran sabio de la Torá de nuestro pueblo, que todos los viernes, en la mañana, él se desaparecía y no volvía sino antes de Shabbat. Entonces había un talmid de la sinagoga que le causó curiosidad y empezó a juzgar mal a este sabio. Cayó en el error de juzgarlo mal y de decir, eso no puede ser verdad, eso no puede ser verdad, tanta belleza. ¿A dónde se estará yendo este sabio, este jajam, todos los viernes por la mañana y no vuelve sino hasta antes de Shabbat? Y decidió espiarlo. Cuando lo estaba espiando se dio cuenta que él se levantó en la mañana y en vez de salir para la sinagoga donde normalmente él enseñaba, cogió un bus hacia el centro de la ciudad. Él desde lejos lo siguió espiando. Cuando vio que este sabio se bajó del bus
en la zona roja de su ciudad. Ahí siguió juzgando y diciendo, ¡ay! ¿Qué hace un sadik por estos lados? Esto me está oliendo a gato encerrado. ¿Cuál sería su sorpresa cuando siguió detrás de este sadik y se dio cuenta que paró en una casa de prostitución, en una casa de servicio de malas mujeres? Allí volvió a juzgar y dijo, ¡guau! Lo sabía. No podía ser verdad tanta belleza. Detrás de esa santidad, de esa kedushá, yo sabía que tenía que haber algún guardado. Mírelo. Es que hablando de Torá y hablando de kedushá, y mira dónde vino a dar. Y no siendo suficiente, vio que salió una prostituta de allí, una prostituta, pues él se dio cuenta que era de edad avanzada, esta prostituta, y dijo, wow, ese sadik va a cometer pecado todos los viernes acá. Es verdad, todos esos rumores que dicen de ellos, mírenlos, dizque tan santurrones. Y cuando se dio cuenta, este sadik le dio un beso a esa mujer y un abrazo, y sacó dinero de su billetera y le entregó un dinero, y luego siguió con ella y se perdió en el fondo del pasillo. No lo podía creer. Inmediatamente dijo, esto se tienen que enterar todos, y empezó a llamar por teléfono y llamó al presidente de la sinagoga. Luego llamó al Gabay, luego llamó a los profesores, luego llamó a su esposa. Bueno, empezó a llamar a toda la comunidad y a decir, si supieran lo que yo he visto, si vieran, es que voy a tomar unas fotos. Esto no se puede quedar así. La Torá se tiene que hacer valer. Vamos a juzgar esto todos en la comunidad. Y armó tremendo problema. Cuando él iba saliendo, vio que nuevamente le dio un abrazo y un beso muy efusivo a esa mujer. Y él aprovechó y sacó su celular y le tomó varias fotos y le hizo una filmación. Al otro día en la sinagoga había más de media Kehilá esperándolo. Y en cabeza de ellos estaba este hombre. Cuando entró este sadik, todas las miradas de juicio estaban sobre él. Y dijo, oh, qué bueno, hace tiempo que no veía tantas personas venir a la comunidad, venir a la sinagoga a rezar. Bienvenidos, eso me gusta. Y le dijeron, si le gusta eso, bueno, pasa aquí al frente, porque le vamos a hacer un juicio comunitario. Y él, un juicio comunitario. Bueno, pues aquí estoy, ¿de qué me van a juzgar? Y empezó a abrirse el juicio. Salió todo el repertorio. Usted, todos estos años, y nosotros creyendo que era un sadik, engañándonos aquí y allá. Y bueno, más de uno estaba ahí con el dedo acusador. ¿Qué hacía en tal lugar? ¿Cuánto hace que está haciendo esto? Díganos, usted no puede negarnos nada. Tenemos fotos, tenemos un video, aquí, lo otro. A ver, ¿con qué se va a defender? ¿Qué mentira nos va a sacar? Bueno, a él solamente se le salieron unas cuantas lágrimas de los ojos, pero luego de reponerse se levantó y dijo, yo solamente quiero decirles algo. Y se paró y dijo, sí, todo eso que ustedes están diciendo es verdad. Sí, me están acusando de que los viernes no voy a la sinagoga, es verdad. Me están acusando de que me voy al centro de la ciudad, no lo puedo negar, es verdad. Me están acusando de que voy a la zona roja, no lo puedo negar, es verdad. Me están acusando de que voy a un prostíbulo, no lo puedo negar, están las fotos y el video, es verdad. Me están acusando de que me entrevisto con una anciana del prostíbulo, que ustedes creen que es la dueña y la que dirige las prostitutas de allí. Bueno, es verdad, no lo puedo negar. Me están acusando de que le doy un beso en la mejilla y le entrego un dinero. Bueno, están las
están las pruebas, es verdad. Lo único que yo quiero decir en mi defensa es que yo estoy cumpliendo una mitzvah. Todos lo miraron y más de uno se rasgó las vestiduras y dijo: hereje, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que estás cumpliendo una mitzvah? ¿Y qué clase de mitzvah es esa? Porque no la conocemos, no conocemos una mitzvah que diga que hay que hacer esas porquerías que tú estás yendo a hacer allá, viejo verde. Y él dijo: la mitzvah de Kavod Lehorim, de honrar a padre y madre. Porque lo que ustedes no saben de mi historia es que mi madre es una prostituta. Yo todos los días en mi tefilá, desde que hice teshuvá, porque soy un Baal teshuvá, soy un judío que retornó a las mitzvot, hago tefilá por ella y no la juzgo. Y así ella tenga ese trabajo tan deprimente, yo cumplo la Torá de honrarla y cumplo la Torá de sacar de mi maser y llevarle para las necesidades que ella tenga. Y yo sé que en algún momento el Eterno tendrá misericordia, escuchará mis plegarias y tendrá misericordia de ella y la sacará de esta clase de vida. Javerín y Javerot, así nos pasa muchas veces a nosotros. Por eso es tan delicado juzgar a los demás. Me pasó a mí con uno de mis hijos, o con dos de mis hijos. Ellos están en una edad de adolescentes y nosotros viajamos mucho al desierto. Entonces una vez salí con ellos y con un amigo de ellos a acampar. Nos fuimos a acampar y a cada uno de ellos le di una herramienta de camping. Una herramienta de camping que pues la verdad es difícil de conseguir y es costosa. Precisamente para que tuvieran dotación y pudiéramos estar todos equipados por si pasaba algún percance. Y cuando llegamos de ese viaje, se me olvidó recoger esa herramienta de camping que le había dado a cada uno. Pasaron varios días y recogí la de mi hijo mayor, miré la mía, tenía básicamente tres herramientas de esas, pero quedó faltando una y era la de mi hijo mayor. Y luego yo le pregunté: hijo, bueno, la herramienta que te di. Y me dijo: papá, yo no la tengo. Bueno, ¿cómo así que no la tengo? A cada uno de ustedes le di esa herramienta y les dije: por favor, la cuida porque es costoso y ustedes me tienen que responder por eso. Y me dijo: no, yo la dejé ahí cuando nos bajamos. Y yo: bueno, ¿cómo así que la dejaste? Bueno, vamos a buscarla. Fuimos y la buscamos y no la encontramos por ningún lado. Yo dije: bueno, de pronto está en la parte de atrás de la camioneta, hay un poco de desorden. Dejé así. Pero luego busqué profundamente. Y nada, no lo encontré. Busqué por todo lado, le pregunté al otro hermano, a mi otro hijo, y entró la duda en mi corazón y el juzgarlo. Entonces, en ese entonces, mi hijo le gustaba mucho acampar y estaba en un grupo que salía a hacer excursiones y a conocer caminos de Israel con el amigo que habíamos llevado. ¿Qué fue lo primero que yo dije? Yo dije: ay, pilatunas de adolescentes. Claro, es una herramienta que cargan los excursionistas. Es algo que en su momento pues no estaba al alcance de él todavía no trabajaba. Y yo dije: o él o su amigo se hicieron los bobos, dijeron: acá el papá de él no se va a dar cuenta, y la hicieron desaparecida. Y empezó así a pasar mucho tiempo y volví a preguntar y me dijo: papá, no, yo la dejé ahí. Y lo decían con un convencimiento que yo me molesté, pero nunca le dije nada. Yo dije: bueno, dejemos así. Él es adolescente, uno muchas veces hace estas cosas de adolescente, uno cree que el papá es bobo, y el juicio que hice fue o él o su hermano, porque luego me empezó la duda con el hermano. Yo dije: bueno, el hermano sí me entregó la de él,
pero bueno, tal vez lo cogieron, la vendieron, la guardaron para ellos. Y me sentí muy mal, me sentí triste, les confieso, me sentí triste porque no esperaba eso de ellos. Fue como una decepción para mí, una decepción de que ellos no fueran honestos conmigo. Muchas veces aún les dije, mira, dígame la verdad, los cogí a cada uno aparte y le dije, mira, dime la verdad, hijo, si tú la cogiste, dímelo, o sea, para saber al menos la verdad, ¿sí me entiendes? Y ellos me decían, no, papá, pero no, yo no la cogí. Y dijo, dímelo, hijo, o sea, yo sé que tal vez la cogiste, o sea, yo no me voy a poner bravo, o sea, ni cógela, pero o sea, no haga. Y así los dos. Y yo me sentí muy mal porque dije, bueno, lástima, o sea, estuve sembrando Torah y que estoy recogiendo que alguno de los dos es un mentiroso. No solamente eso, sino que alguno de los dos hizo algo que no se debe hacer. No sé si la haya vendido, la cogió para él o qué, pero bueno, dejé eso ahí. Y dije, bueno, no puedo ser tan duro, pero hice un juicio y para mí, alguno de los dos era el que había sido. Pasó aproximadamente un año y medio, Javerot. ¿Y cuál sería mi sorpresa y mi vergüenza? Gracias al Eterno nunca los confronté para decir, o sea, para dar el veredicto que yo ya había dado. Y eso había lastimado en cierta forma mi corazón de padre. ¿Cuál sería mi sorpresa? Cuando un día estaba haciéndole un aseo profundo a la camioneta y de debajo del asiento, en una parte que solamente el Eterno podía saber que estaba esa herramienta, encuentro la herramienta que se había perdido hace año y medio. Amados, yo me puse a llorar y le di gracias al Eterno de que por misericordia no me permitió el veredicto que yo ya había dado, el juicio que yo ya había hecho en mi corazón, decírselos públicamente a ellos. Eso fue lo único bueno que el Eterno me permitió hacer, porque si yo lo hubiera hecho, les hubiera lastimado de una forma que ese daño que le puede hacer un padre, un papá, al juzgar hacia un hijo de algo acusarlo de algo que él no cometió, puede dañar la relación y herir su corazón por años. Asimismo, Javerín, muchas veces nosotros lo hacemos. Muchas veces nosotros decimos, tú cogiste eso, es que yo lo dejé aquí, ¿quién más? Si solamente tú estabas en el apartamento. Yo sé que fuiste tú, ¿por qué no me dices la verdad? No mientas, yo sé que fuiste tú. Así. Desde ahí yo aprendí a nunca abrir mi boca. Así tú estés viendo, como le pasó a aquellos. Lo vieron, es que lo vi, pero nosotros no sabemos qué puede haber detrás de eso. Javerín y Javerot, no juzguemos para no ser juzgados, porque con la misma vara que midamos seremos medidos. Es preferible darle la opción de la duda que no el Eterno tenga que juzgarnos con esa medida. Además, nosotros no hemos sido puestos ni para acusar, porque el acusador sabemos que es Hasatán, ni para juzgar, porque solamente hay un justo juez, un juez verdadero, y es el Eterno. Él hará juicio y justicia a través de su Hijo, el Mashiach. Nosotros no somos el Mashiach, nosotros somos su pueblo. Así que si hemos de juzgar, juzguemos nuestros actos, para que no de pronto estemos juzgando algo que no entendemos, no sabemos o no tenemos toda la información, y vengan juicios sobre nuestras vidas. Que el Eterno les bendiga en el nombre de Yeshua, desde vuestra tierra, Israel.